Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy seguimos por la senda del maestro Carpenter. Hoy seguimos en mi empeño de traer aquí a Videoclub Weird pues todas y cada una de las películas dirigidas por John Carpenter. Y como ya os anuncié en la pestaña comunidad, hoy hablaremos de Christine, una de estas pelis consideradas durante mucho tiempo como trabajo menor del maestro Carpenter, pero que yo creo que tiene sus cosas buenas, muy buenas e incluso mejores. Una película que, no sé a vosotros, a mí me encanta. Tenéis ahí abajo la caja de comentarios para ir diciéndome pues qué os parece esta película, ¿no? Basada en una novela de otro gran maestro del terror, el inigualable Stephen King. Así que sin enrollarnos demasiado, ven aquí, Howard, saluda. Hola, what? Pues sin enrollarnos demasiado, Howard el falso y yo empezamos. El fracaso comercial de La Cosa en el 82 provocó el despido de Carpenter por parte de la Universal, siendo este apartado de la producción en curso de pues la que iba a ser su siguiente película, la adaptación de la novela de Stephen King, Ojos de Fuego, que sería finalmente protagonizada por la jovencísima Drew Barrymore y que al final la dirigiría pues otro director, en este caso Mark L. Lester, al cual pudimos conocer por esa joyita, ¿no?, que es Curso 1984, o también posterior director de otra cinta mítica del Choache, Comando. Aunque bueno, dependiendo de la fuente que consultemos, Bill Phillips, que sería aquel guionista que pues adaptó el texto de Ojos de Fuego a un guión filmable, pues comentó en una entrevista que la Universal había reducido el presupuesto de la peli, por lo que Carpenter pues se rebotó, y como tenía una cláusula que le daba la opción de abandonar la producción, el proyecto, si se daba este supuesto, pues Carpenter la aprovechó y salió del barco de la película Ojos de Fuego. El caso fuera como fuese, nos encontramos con un John Carpenter en un momento agrio de su carrera, tras el fracaso pues de la película por la cual se dejó literalmente la piel y por supuesto necesitado de curro. Es en este momento cuando entra en escena pues un viejo colega de Carpenter, el productor Richard Kubrick, con quien ya nuestro maestro del terror favorito, John Carpenter, había trabajado en un telefilm en 1978 titulado como Alguien me está espiando, protagonizado por Lauren Hutton, y donde también aparecía por ahí su esposa Adrienne Barbeau. Kubrick le propuso la adaptación de otro manuscrito del maestro del terror Stephen King, pero este caso con una particularidad: podía acceder a un manuscrito del maestro de Maine, pero de una novela, pero que no se había publicado todavía. Y esto se debe a que entre Stephen King y este Richard Kubrick existía pues una especie de relación de amistad desde que este último produjese la adaptación a la tele de El misterio de Salem Slot, que dirigiría en su momento Tobe Hooper, pues creándose pues una especie de comunicación, relación de amistad entre King y este Kubrick, teniendo en cuenta que King en estos momentos pues ya estaba consolidado, ¿no?, como un escritor, como un maestro, ¿no?, del género, cuyas novelas vendían muy bien, pero cuyas adaptaciones a medios audiovisuales pues vendían también requete bien, ¿no? Y pues le mandaba a Kubrick borradores, ideas, con tal de ver si sonaba la flauta. Kubrick ha llegado a decir que incluso King le envió It antes que a nadie, o incluso La danza de la muerte, lo que luego conoceríamos como Apocalipsis, pues para ver si se podían adaptar a la televisión. El caso es que en estos momentos a Kubrick le envía dos manuscritos, dos borradores. Uno sería desestimado por el productor
director, que no sería otro que el de Cujo, pero el segundo sí que le entusiasmó, sí que le llamó la atención, dado que el objeto, el causante del terror era algo por lo que los americanos sienten total pasión y devoción, es decir, un automóvil. Y como os digo, necesitado de curro, necesitado de trabajo, pues el maestro Carpenter es enrolado por este Kubrick para dirigir esta historia de Christine. A su vez, Carpenter recomendaría a Kubrick que contratase los servicios de este Bill Phillips, que ya adaptó la novela Ojos de Fuego en su anterior trabajo, ¿no? En su anterior proyecto, considerando Carpenter que este tenía pues la capacidad magnífica de poder sintetizar en un guión filmable pues la prosa del maestro de Maine. Por su parte, Kubrick funda el sello Polar Films y le vende el proyecto a la Columbia, una major que la verdad es raro, puesto que el resto de sus homólogas estaban haciendo algún buen dinero con productos de género de terror, pues no se haya metido mucho en este campo, ¿no? Pero Kubrick presentó el proyecto que a la Columbia, que ya hacía tiempo que tenía ganas de colaborar con Carpenter, pues les enrolló, les moló. De hecho, la idea de juntar pues las cabezas pensantes de dos grandes maestros del género, cada uno en su parcela, por un lado Stephen King y por el otro lado a John Carpenter, entusiasmaba mucho al presidente de la Columbia en estos momentos, de suponer, aunque no lo he leído en ninguna parte, pero debía ser Frank Price, que por lo visto era muy fan de ambos. Pero volviendo al texto de Stephen King, hay que entender que en este momento Christine no es una novela. De hecho, la película se estrenaría 8 meses después de su publicación, pero la producción pues estuvo rodando mucho antes. En el momento que Kubrick recibe este Christine por parte de Stephen King, este es un borrador, es algo todavía a medio hacer, ¿no? Estaba más o menos terminado, listo, pero todavía estaba a medio cocer, ¿no? De hecho, la idea de Christine le surgió a Stephen King como una especie de chiste, por lo que él mismo comentó. Él imaginó una historia, un gag, una guasa en la que un chaval, un adolescente, compra un coche cuyo cuenta kilómetros iba hacia atrás a medida que iba circulando. En el momento que este cuenta kilómetros llegaba a cero, el coche se desmoronaba, se destrozaba. Todo ello hasta llegar a la malograda historia de nuestro protagonista, Arnie Cunningham. Pero que bueno, que el texto en estos momentos era muy diferente a lo que después leímos el resto de los mortales. Era tan diferente que a este Bill Phillips pues le surgió una duda, una pregunta, una inquietud, ¿no? Puesto que en el texto Stephen King no dejaba muy claro si el coche, si Christine, estaba poseído por algún tipo de fantasma maligno o si ya era un ente maléfico por sí mismo, por lo que le pidió a Kubrick que llamase a King y le consultase, a lo que el maestro del terror, que tanto nos enrolla, les contestó, les respondió que bueno, que no lo tenía decidido todavía y que le parecía bien que tomasen la decisión que les pareciera oportuna. Y es ahí donde, pues bueno, la inspiración llegó a través de la tele, concretamente a través del canal MTV, prácticamente recién fundado, este canal de videoclips, que no sé, la verdad es que desconozco si existe todavía, pero sé que últimamente ya no se dedicaba a la música, sino a los reality shows bastante cochambrosos. El caso es que a la novia de este Bill Phillips, Teresa, le encantaba la MTV, la tenía enchufada todo el rato y le molaba, le enrollaba mucho el tema Back to the Bone de George Thorogood and the Destroyers, que por lo visto pues no paraba de sonar en el canal musical, por lo que le dijo, mira, ahí está la solución, ahí está la idea, ¿no? Esta canción la letra iba de un tipo que era malo desde el momento de su nacimiento, pero malo hasta el hueso, ¿no? To the bone, ¿no? Hasta la médula, ¿no? Y la novia de este le dijo, ¿y si Christine ya fuera malvada, ya fuera pérfida, ya fuera algo chungo desde su propio nacimiento en la cadena de montaje? Pues ahí encontraron la solución. Y aunque luego en la peli se incorporase una escena
escena en la cual se habla del anterior propietario, que acabaría mal por culpa de Christine, Phillips pondría empeño en mostrar un prólogo en el que se dejase claro desde el minuto cero la naturaleza malvada del coche, desde el mismo momento en el que lo fabricaron. Así que decidió que ese prólogo transcurriese en la cadena de montaje de Chrysler, teóricamente en Detroit, aunque en la película se desplazaron a una fábrica abandonada en la californiana localidad de Irwindale, una fábrica que se compró a muy bajo precio y que antaño, durante la Segunda Guerra Mundial, se había dedicado a la fabricación de defensas para la Armada estadounidense. De hecho, esta factoría se dividiría en dos partes. Una, la que se acomodó todo el equipo de efectos especiales que tenían que trabajar con los diversos coches que se consiguieron para hacer de Christine. Y la otra parte se dedicó a este prólogo, a esta cadena ficticia de montaje donde la malvada Christine nacería. Tan malvada que a ritmo de Back to the Bone aplastaría con su capó la mano de uno de los operarios e incluso uno de los curritos, ¿no?, de la factoría aparecería muerto en su interior con el tema Not Fade Away de Buddy Holly, que luego, como esto sería un flashback, trasladarían, la verdad es que de forma bastante chula, ¿no?, con la versión de Tanya Tucker, cuando ya nos plantamos en el 1978, donde transcurre la historia. Este prólogo fue lo primero que se rodó de la película. De hecho, Carpenter llegó tarde su primer día de rodaje, luego contó, no sé si será cierto o no, pero contó que llegó tarde porque de camino al set de rodaje le paró la policía para someterlo a una prueba de alcoholemia. Christine es un Plymouth Fury del 58 y ya desde el primer momento se nos muestra como única, ¿no?, en esa cadena de montaje donde todos los coches son como beige, ¿no?, como blanco beige, y su carrocería es la única roja. Que también había una razón logística para que esto se rodase lo primero, puesto que todos esos coches de la cadena de montaje que son como beige, ¿no?, ese era su color original, ¿no?, y luego tenían que repintarse para hacer de Christine en otras escenas. O sea que bueno, esta escena se rodó la primera de todas prácticamente por exigencias no logísticas que por capricho de sus responsables. Pero bueno, sí, aquí Christine aparece en esa cadena de montaje roja a fuego, ¿no?, como si de una diva glamurosa dispuesta para la acción se tratase. De hecho, la inspiración de Carpenter para este prólogo provenía del otro maestro del suspense, en este caso de Alfred Hitchcock. Se dice que para La muerte en los talones descartó una escena en la que al gafe de Cary Grant, al cual no paraban de colgarle muertos que él no había matado, entraba en una cadena de montaje de automóviles, ¿no?, y llegando al final vería como un lustroso, un reluciente coche nacía y dentro de su maletero se encontraba con un fiambre. Esta idea que hubiera dejado el culo torcido a más de uno en esa magnífica película, Carpenter la había oído, la había leído y le entusiasmaba. De hecho, quiso darle esa pátina, ¿no?, sobrenatural en la peli que tratamos hoy. De hecho, para darle un toque nostálgico, ¿no?, al puro estilo Tales from the Crypt, una historieta de terror de los años 50, Carpenter hizo un uso distinto de la luz, de la fotografía e incluso rodó con cámaras distintas. La película Christine, así como la novela, pero de una forma un poco distinta. En la novela se nos muestra todo a ojos de uno de los protas, ¿no?, convertido en narrador, nos mostrará la peli cómo se cruzan los caminos de esta Christine, de este coche maldito, con los de un joven chaval, un nerd arquetípico, un tipo del que todos Dios abusa en el instituto y que tiene problemas con unos padres un tanto severos, ¿no?, unos padres muy conservadores. De hecho, Phillips estableció que para reforzar eso de que el conservadurismo, ¿no?, de los progenitores de Arnie, ¿no?, el coche familiar fuera un Volvo. Este Arnie, de vuelta de clase con su mejor amigo, con Dennis Gilder, cual nos lo presentan como al típico triunfador, ¿no?, capitán del equipo
equipo de fútbol, rubio, guapo, fuerte, vamos, dos tipos que son el día y la noche. Pues de vuelta de clase con su mejor amigo, el cual pues le suele proteger de todos los bullies que le atacan en el Insti, se topa con los restos desvencijados de Christine en el jardín de un viejo chiflado. Arnie se encapricharía del coche y ante la atenta mirada de su mejor amigo, pues que no entiende qué puede ver en ese montón de chatarra, pues se lo compra a este viejo loco, a George Libbey, con la intención de restaurarlo y convertirlo en su primer coche. Pues uno de estos momentos importantes en la vida de un adolescente, al menos de un adolescente de hace 40, 30, 50 años. Los de ahora no sé si tienen un automóvil, ¿no? como hito, ¿no? en su vida, pero en esos momentos tener un coche yo creo que estaba más o menos parejo a, pues no sé, a perder la virginidad, ¿no? Es una cosa algo importante en la vida de cualquier mocetón de esa época que se precie. Arnie restaurará el coche, también lo llamará Christine, como hacía su anterior propietario Roland Libbey, el cual pues se suicidó en su interior, y aparentemente su vida pues cambiará a mejor, ¿no? Adquirirá más confianza en sí mismo, cambiará de ropa, ¿no? Quitándose las gafas, dejando de tener pues la típica pinta de nerd pringao, se echará novia a Lady Cabot, que es la chica más guapa del instituto, pero por el contrario comenzará también a tener un comportamiento obsesivo con el coche. Su carácter se agriará, se convertirá en un tipo insolente, rudo, arisco, y su relación tanto con Dennis como con sus padres pues se irá deteriorando poco a poco. Por supuesto, pese a que a todos están de acuerdo, conformes en que este cambio sufrido por Arnie está provocado por el coche, por Christine, todos estarán muy lejos de pensar que este automóvil está maldito. Y aunque King ambientó la historia en la Pittsburgh de su colega George A. Romero, pues como guiño, como homenaje a su colega, Carpenter nos llevaría al ficticio suburbio de Roxbridge. Un escenario muy parecido al de Haddonfield de la noche de Halloween. De hecho, por lo que he podido leer, se rodó en el mismo sitio, siendo este pues un suburbio de clase media ideal pues para que te persiga el hombre del saco, o para que pues una entidad demoníaca en forma de automóvil vaya quemando ruedas por sus calles. Para el diseño de Christine, Carpenter se reunió pues con alguien con quien había colaborado en La Cosa o Rescate en Nueva York, con Roy Arbogast, que sería el supervisor, coordinador de efectos especiales de Christine, un tipo que en su currículum pues tiene películas como Tiburón, Tiburón 2, Encuentros en la tercera fase o El retorno del Jedi, que es de donde venía. Y Carpenter le pidió que comenzase a trabajar pues inmediatamente, lo antes posible, ¿no? En moldes, ¿no? En este Christine, ¿no? Con una fecha límite de 8 semanas. De hecho, el equipo de producción se las ingenió para conseguir 18 coches vintage, dependiendo de la fuente, pueden ser hasta 27, de los cuales se utilizaron 17. Intentando que fueran la mayor parte de ellos Plymouth Fury, que era algo muy difícil, puesto que al mercado solamente salieron unas 5.000 unidades y eran pues eso, difíciles y caros de conseguir. Y aunque la mayoría de estos coches pues se destruyeron durante el rodaje para echarse las manos a la cabeza por parte de muchos de los coleccionistas, pues los pocos supervivientes de la peli, las pocos Christine supervivientes se han ido subastando, ¿no? Han ido cayendo en manos de coleccionistas, siendo el último subastado en Florida en enero del año 2020. Y aunque la peli pues Christine es un Plymouth Fury, muchos de estos pues eran Plymouth Belvedere o Plymouth Savoy, puesto que, como os he comentado, eran difíciles de encontrar, aparte de caros. Stephen King en la novela describía a Christine pues como un sedán de 4 puertas, mientras que el Plymouth Fury pues era un coupé de 2, como lo podemos ver
en la película. De hecho, hay otra curiosidad acerca del color de serie, ¿no? de estos coches. El Fury solamente se comercializaba con un color, el Sandstone White, que vendría a ser traducido algo así como blanco arenisca. Esto del rojo pues es una licencia que queda muy guay para la peli, que nos da a entender también un poco que a lo mejor Christine era pues un trabajo de encargo, ¿no? Para este color rojo, o que creo que me mola más esa idea, que Christine pues era única, ¿no? Única en su especie. Una escena que Carpenter no contemplaba rodar por su alto coste económico, por su alto coste humano, por su alto coste técnico, era la de la regeneración de Christine, que creo que vista a ojos de hoy y además sabiendo cómo se hizo, pues la verdad es que creo que en pantalla queda fetén. Para ello, bueno, pues ante la insistencia de Arbogast, que quería rodarla, que veía que su equipo podía hacerlo sin ningún problema, Carpenter les dio 3 semanas para que se las ingeniaran, y el equipo técnico lo que hizo, pues hizo esta escena pues a base de moldes hechos con materiales flexibles, con plásticos, con gomas, e incluso pues destrozando algún coche desde dentro, ¿no? Metiendo, digamos, en todas las cavidades posibles, ¿no? Pues elementos hidráulicos, ¿no? Que abollasen el coche hacia adentro y que luego pues se pasase en cámara hacia atrás, viendo pues como lo vemos en la peli. La verdad es que yo creo que les quedó bastante guay. ¿Tú qué opinas, Howard? ¡De puta madre! ¡Cuac! En lo referente al reparto, la Columbia veía con buenísimos ojos que se incorporasen caras conocidas, entre ellas las que se sabe a las que ofertaron participar en Christine, pues fueron la de Brooke Shields, que en aquel momento, gracias a El Lago Azul, pues estaba un poco de moda, ¿no? Y al televisivo Scott Baio, que era pues un tipo que se estaba haciendo famosete gracias a su participación en la sitcom Happy Days. Sin embargo, pues ambos rechazaron la oferta. El que rechazó también la oferta y fue un poco más sonado fue Kevin Bacon, al cual le ofrecieron el papel de Arnie, pero bueno, oyó los cantos de sirena de la producción de Footloose y para allá que se fue. Así que cuando se enteró de esto, Bill Phillips, el guionista que os he comentado antes, les habló con Carpenter y le recomendó que audicionase a un tal Keith Gordon. A Keith Gordon, pues que era un jovencito, que había hecho televisión, al cual habíamos podido ver en Tiburón 2, era el de la gorra y que lee ahí en su catamarán, pero también se le podía haber visto en Vestida para matar, de Brian De Palma, y cuyo papel en esta peli a Phillips le había encantado, con lo que, bueno, pues convenció a Carpenter de que probase con él. Gordon, que dejó la actuación, pues vive prácticamente de dirigir series como Dexter, como The Leftovers, como Death Train o como Homeland. Pues el tipo acudió a su cita en Nueva York con Carpenter bastante nervioso, puesto que era fan del maestro, y que para su sorpresa vio como John Carpenter escogía antes a John Stockwell, sin saber de qué iba a hacer en la peli, pues pensando que se había quedado sin papel, sin curro. Pero afortunadamente Gordon se hizo con el papel de Arnie Cunningham, y gracias a su talento y al duro trabajo, ¿no?, del departamento de vestuario, logró convencernos de su transformación pues en el típico nerd pringao pardillo, ¿no?, con bolis en el bolsillo de la camisa y gafas a lo JM Nerd. Esa transformación en pringao a un tipo chulesco y macarra al más puro estilo John Travolta en Gris. Como curiosidad, este hombre se ponía muy nervioso debido pues eso, a su condición de fan del maestro Carpenter, y cuando gritaba acción, pues normalmente se hacía la picha un lío con las marchas del coche que estuviese conduciendo en aquel momento, y bueno, sobre todo con la marcha atrás, y bueno, pues se ve que la lió parda en más de una ocasión. En cuanto a John Stockwell, que haría de su mejor amigo de Dennis Guilder, pues este también venía de la tele, también había sido modelo adolescente, y su carrera profesional futura pues también ha ido por los mismos derroteros que la de Gordon, es decir, también se pasó a la dirección.
producción e incluso escritura de guiones. Posteriormente, después de Christine, a Stockwell lo pudimos ver en Top Gun, pero si tuviera que resaltar dos pelis en las cuales aparecería este hombre, son dos películas dirigidas por el mítico Albert Pyun, ¿no? Director del Cyborg, ¿no? De Jean-Claude Van Damme, que no son otras que Sueños Radiactivos y Los Centinelas. Esta última escrita por Stockwell y con una banda sonora, la verdad es que muy guay. Pero bueno, como créditos en la carrera de director de Stockwell, pues tenemos Marea Letal, Inmersión Letal o la muy recomendada Turistas. De hecho, incluso escribió el guión de esta Rockstar, protagonizada por Mark Wahlberg. La joven y futura vigilante de la playa, Alexandra Paul, pues encarnaría el interés romántico de estos dos chavales, de estos dos amigos, a la chica más guapa del instituto, Leigh Cabot. Como curiosidad, así en plan salseo, a raíz de su trabajo en esta peli, Alexandra Paul comenzó una relación sentimental con el actor Will Ostrander, el que haría aquí de Buddy, el kinky este de la navaja, ¿no? De los pantalones apretados, ¿no? El jefe de los abusones del instituto. Por cierto, unos chavales de instituto que todos tienen pinta de tener 30 años, pero bueno, eso son convenciones de la época. La chica apenas tenía experiencia, había trabajado algo en televisión, ha aparecido en algún telefilme, pero bueno, su inocencia se ve que él enrolló a Carpenter y la enroló en la peli. Me encanta la escena en la que Dennis descubre que Arnie y Leigh están juntos, ¿no? En ese partido de fútbol, ¿no? Y cuyo despiste pues le provoca una lesión, ¿no? Que pues casi le cuesta la paraplegia, ¿no? Pero bueno, Carpenter aquí hace una cosa muy chula, ¿no? Que es que lo último que ve Dennis es a Christine, dándonos a entender que prácticamente pues ha sido el coche el responsable, ¿no? De su desatino. Y otra curiosidad ya muy difícil de contrastar, puesto que no he encontrado mucha literatura, pero sí que he visto alguna mención en alguna parte, es que esta Alexandra Paul tiene pues una hermana gemela y según dice ella, pues alguna vez en el set de rodaje pues la coló, hizo que la sustituyera en alguna escena sin que pues Carpenter se diese cuenta hasta el momento en el que dijera corten. Pero bueno, esto ya es mucha leyenda. Pero como anécdota, la verdad es que es muy cachonda. Y volviendo a este Will Ostrander, que no es un tipo que haya tenido pues una carrera tampoco muy meteórica, ese mismo año participaría en la película Striker de Cirio Santiago, pero bueno, muy de nicho. El caso es que la escena de este hombre, la escena de la muerte de este hombre perseguido por una Christine envuelta en llamas, es de lo más espectacular de la peli. Una escena que en 2018 Johannes Roberts fusilaría, homenajearía. Ya sabéis que la línea entre el homenaje y el plagio es muy fina, pues en su película Los extraños, cacería nocturna. Si las veis, son prácticamente iguales. Y en el resto del reparto, pues no veríamos tampoco grandes estrellas, pero veríamos algunas caras de secundarios muy conocidas, como por un lado la de Robert Prosky, ¿no? Al cual seguramente podéis recordar pues como este presentador, ¿no? Disfrazado como de Drácula, ¿no? En Gremlins 2, o al recordado sargento Jablonski en Canción Triste de Hill Street, entre muchísimos más créditos. También tenemos a Harry Dean Stanton haciendo del detective, otra cara muy conocida que ya había participado en una película de Carpenter, concretamente haciendo de Cerebro en 1997, Rescate en Nueva York, o también fue Brett en Alien, el octavo pasajero. Y aquí en Christine debutaría la actriz Kelly Preston, a la cual pues pudimos ver poquito después en pelis como Admiradora Secreta o en Los gemelos golpean dos veces o en Jerry Maguire, pero que también fue esposa de John Travolta y que lamentablemente el cáncer se la llevó en 2020 a la edad de 57 años. Y aunque en el montaje final Carpenter lo cortase, también el guionista Bill Phillips y el cantante
compositor del tema Bad to the Bone, que da inicio a la peli, George Thorogood, pues aparecían en un cameo, ¿no?, en el desguace del final, pero por lo visto eran tan malos actores que a nuestro maestro pues no le quedó más remedio que meter tijera de por medio. Y una mención especial a todo el equipo de stunts de especialistas que condujeron pues a los distintos Christine, coordinados todos ellos por Terry Leonard. Cada vez que Christine pues iba sin piloto, sin conductor, era malvada, perseguía a alguien, los cristales del coche o del coche que tocase se pintaban de negro, únicamente dejando pues una pequeña mancha ahumada en el parabrisas por el cual el especialista, el conductor, podía ver. También quitaban los espejos de los retrovisores, con lo cual, teniendo en cuenta de que muchos de estos rodajes eran nocturnos, se hacía muy difícil pues conducir estos coches. De hecho, la escena que os he comentado en la que Christine persigue a este buddy, ¿no?, envuelta en llamas, pues su conductor Terry Leonard iba pues con un traje ignífugo dentro, conduciendo el coche y con un sistema pues eso de respiración asistida pues para poder hacer la escena. La verdad es que mucho mérito tienen, porque podrían haber optado por manejarlos con control remoto, pero decidieron, pues la verdad es que no lo sé, posiblemente por temas de costes, hacerlo con especialistas. Y como no podía ser de otra forma, en una película de John Carpenter, pues otro personaje, aunque no lo veamos, pero sí lo escuchemos, es la música. Para la ocasión, pues Carpenter se reunió con su habitual colaborador, con Alan Howard, para componer su score. Pero en esta peli hay una particularidad también, que es la inclusión de un soundtrack, repleto de canciones clásicas de rock and roll. Como os he comentado antes, la inclusión del tema Bad to the Bone, por el cual se pujó, puesto que tenía otros novios que estaban interesados en ese tema, pues la pujanza de este tema llegó a la incorporación, ¿no?, del Bad to the Bone en ese prólogo, que bueno, que Carpenter pues al principio no vio con muy buenos ojos, pero sí que abrió la puerta a que se incluyesen pues más temas míticos, como el Not Fade Away del Buddy Holly que os he comentado antes, pero también hay temas de Little Richard o de Johnny Ace, que venían a representar la forma de comunicarse de Christine, ya fuera con Arnie o con sus víctimas, e incluso se hacía un uso diegético de estos temas. De hecho, me encanta la frase de Alexandra Paul al final de la peli, cuando dice: odio el rock and roll, al son del Come On Let's Go de Ricky Valens. Como os he comentado al principio, la producción de Christine comenzó mucho antes de que el libro llegase a las librerías y todo el mundo lo pudiese leer, y llegó pues prácticamente en forma de borrador. Y como suele ser habitual, ya no solo en una adaptación de cualquier material literario, sino de el propio Stephen King, que todos sabemos que es muy dado a escribir ladrillacos, ¿no?, donde construye esos mundos que al final pues acaba destruyendo por H o por B, pues la película no iba a ser menos. Lo cierto es que Carpenter y Phillips establecieron ciertas diferencias con el material original, pero sin alejarse demasiado. La historia viene a ser la misma, pero comprimiendo muchos de sus aspectos, entre ellos la importancia de la futura relación romántica entre Dennis y Lade, que es cierto que en la película se rodaron algunas escenas que luego se descartaron, pero también se simplificó mucho la relación entre Arnie y sus padres, que era mucho más heavy en la novela. También se corta por lo sano con la aparición del detective Jenkins, o toda esa subtrama, ¿no?, con el desarrapado de Will Durnell, ese tipo que utilizaba a cambio de dar cobijo a Christine y poder utilizar piezas de su desguace para su restauración, pues utilizaba a Arnie un poco como de chico para todo, incluso pues haciéndole trapichear con drogas. Pero la principal diferencia entre el material literario y el material fílmico es la naturaleza malvada de Christine. En el libro, Stephen King nos da la idea, nos muestra cómo Arnie poco a poco, a través del coche, va siendo, digamos que, poseído por el fantasma de su anterior propietario, por Roland Lee
LeVay. Y como os he comentado en la película de Carpenter, pues Christine ya es malvada de serie. Viene con radiocassette y entidad demoníaca de serie. De hecho, Carpenter eliminaría al anterior propietario, que en la novela es el que le vende el coche a Arnie, pues aquí se lo vendería su hermano, George LeVay, al cual en la novela se le menciona, pero que aquí sirve un poco para introducir al espectador, ¿no? Pues la triste historia de pues, este anterior propietario. Pero bueno, gracias al prólogo de Carpenter, que no aparece en el libro, pues nos mostrará cómo Christine ataca a todo aquel que quiera hacer daño a Arnie o que quiera separarla de él. Como si de una relación tóxica se tratase. Eso sí, a diferencia de en la novela, que King pues entra en el género del terror mucho más tarde, aquí Carpenter pues se adelanta un poco, aunque sí que es cierto que en el primer acto de la peli pues no se desentona demasiado con esas comedias adolescentes subidas de tono de la época, con Porky's de Bob Clark en mente, en la cual pues tenemos, como os he comentado, adolescentes con pintas de treintañeros que pues pronuncian diálogos acerca de señoras que son bancos de esperma con patas o que tienen cuerpos de señoras que fuman. Diálogos que, aparte de chirriarnos a oídos de hoy, creo que hoy serían impronunciables en una película producida por Sony. Eso sí, Christine ha quedado en el imaginario colectivo pues como una de las pelis más representativas del terror ochentero. Incluso Christine es uno de los personajes más populares, ¿no?, de la bibliografía del maestro Stephen King, haciendo sus cameos, ¿no?, en alguna de sus posteriores novelas y siendo recordada con cariño por muchos amantes del género de terror. No así para el maestro Carpenter, que hasta no hace mucho siempre hablaba de Christine pues como la película que menos le gustaba de su filmografía, como el trabajo más impersonal, como su película más alimenticia, aunque en 2017 algo debió cambiar el chip, puesto que el maestro incorporó el tema principal de Christine en su disco Anthology Movie Themes, un tema que además toca en directo junto a su hijo Cody y que además él mismo dirigió su videoclip promocional anunciándolo en Twitter como Christine is back, ¿no? Un videoclip en el que él mismo aparece, ¿no?, como maestro de ceremonias, ¿no?, enfrente pues de Christine, ¿no?, alzando los brazos. La verdad es que es un videoclip muy chulo, dando esperanzas a todo aquel, incluido un servidor, que espera que John Carpenter pues no nos deje con ese encerrada, ¿no?, como último crédito tras las cámaras de su filmografía. Me enrollaría que hiciera algo, esa secuela de La Cosa que alguna vez ha comentado que quería hacer, o ese Escape from Earth, volviendo a las aventuras de Snake Plissken, que también pulula desde hace mucho tiempo por la rumorología, ¿no? Bueno, y también alimentando las esperanzas de todos aquellos que, a tenor de pues esos finales abiertos tanto en el libro como en la peli, pues esas ganas, ¿no?, de volver a ver a nuestro Plymouth Fury rojo favorito quemando rueda de nuevo. Y aquí me quedo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues ya sabéis, dadle un pulgar para arriba. Tenéis ahí abajo la caja de comentarios a vuestra disposición, pues para contar lo que queráis, qué os parece la peli, dónde la visteis por primera vez, si os gusta, si no os gusta, yo qué sé, lo que me queráis contar. Ya sabéis que mi casa es vuestra casa. Muchas gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, ya sabéis, suscribiros. Y bueno, lo de siempre, muchas gracias por vuestro feedback. Ya sabéis que es fundamental para que un servidor se motive y siga haciendo pues más vídeos, siga nutriendo de vídeos este humilde canal, este videoclub weird. Así que pues bueno, pues Howard el Falso y un servidor nos despedimos hasta la próxima, que espero que sea más temprano que tarde, aquí en mi cueva. Así que ya sabéis, weirdos, hasta la vista. Despídete, Howard. ¡Hasta luego, Quack!